Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Ahora nos puede parecer extraño, pero hubo un tiempo en el que las bandas de rock nos sacaban recopilatorios con sus mejores canciones lentas y baladas. Estas no eran para nada lanzadas como singles y no eran las canciones tampoco más conocidas del repertorio de una banda de rock. Si alguien cambió las reglas del juego, esos fueron los alemanes Scorpions, auténticos maestros facturando este tipo de temas. Demostraron que se podían incluir baladas en los discos de rock y no perder para nada credibilidad, llegando a un público mucho más amplio. En este vídeo vamos a repasar la discografía completa de Scorpions, desde sus primeros discos allá por los 70 hasta la actualidad. Veremos cómo fueron de alguna manera perfeccionando la fórmula, haciendo que esas power ballads pues al final se convirtieran en las canciones más famosas de su discografía y que tantos y tantos grupos pues imitaran esta perfección. Vamos a verlo. Desde luego los primeros Scorpions, en discos como por ejemplo Lonesome Crow o Fly to the Rainbow, tenían un sonido, un estilo muy diferente a los Scorpions que conoceríamos después. Encontramos eso sí algunas canciones dentro de ese rock psicodélico que practicaban, en el que aparecen ya algunas señas de identidad, por ejemplo esos medios tiempos característicos que empiezan con un arpegio. Es lo que pasa en el tema In Search of the Peace of Mind o esa intro genial clásica de Uli John Roth, They Need a Million. En su siguiente disco, In Trance, encontramos un cambio de dirección. El grupo torna hacia un hard rock más setentero, más reconocible y menos psicodélico. Hay hasta 4 temas que podríamos denominar al menos medios tempos, aunque quizá destaca el más popular sea In Trance, un tema que empieza como balada, pero que desde luego se torna bastante cañero con esos power chords de quinta. En los dos últimos discos de la etapa Uli John Roth, nos referimos a Virgin Killer y Taken by Force, vamos encontrando ya algo también muy habitual en sus discos, que es que el tema que cierra el disco pues sea una balada, un medio tiempo. Aquí encontramos temas como Yellow Raven y quizá la que podríamos considerar ya su primera balada, al menos una balada completa. Nos referimos a Born to Touch Your Feelings, que tiene pues esos característicos arpegios de la banda. Con la marcha de Uli John Roth vamos a encontrar un auténtico seísmo en el sonido del grupo, que va a apostar por un hard rock todavía más directo y con un sonido quizá algo más comercial. Esto va a hacer que las baladas pues empiecen a tener un peso ya muy importante en sus discos, ¿no? En Love Drive encontramos 2 de sus mejores baladas, Always Somewhere y Holiday. Otra vez volvemos a encontrar esos arpegios característicos del grupo, otra vez una balada cierra el disco y encontramos ya algo muy importante también, ¿no? Que es que el señor Rudolf Schenker, aparte de componer con Klaus Meine los temas ya principalmente, lejos de Uli John Roth, empieza a hacer los solos en las baladas, es decir, solos muy melódicos que son parte esencial de la canción. Quizás su siguiente álbum de esta época, nos referimos a Animal Magnetism, no estuvo al mismo nivel, con solo una balada como es Lady Starlight. Sin embargo, el siguiente Blackout demostró que el grupo podía romper internacionalmente y que las baladas pues eran una parte muy esencial del sonido, como así lo demuestra una balada muy dura como es No One Like You y esa preciosidad que es When the Smoke is Going Down. Recordemos que Klaus Meine tuvo que operar su garganta al menos 2 veces para estar en forma en este disco, algo que desde luego demostró con creces y siendo una parte muy importante de este tipo de canciones, ¿no? Su voz cálida, cantando incluso en un registro muy alto y esa forma tan especial de componer de Rudolf Schenker.
¿Y qué decir de su siguiente álbum, Love at First Steam, donde el grupo alcanza sus mayores cotas de popularidad? Seguramente gracias en gran parte al éxito de su balada Still Loving You, otra vez cerrando el disco y desde luego con uno de sus arpegios más reconocibles. Hay montones de anécdotas de esta canción desde que provocó ese baby boom en Francia, llegó al número 1 y estuvo ahí semanas, y ese éxito desde luego que dio al grupo y que fue un auténtico referente a la hora de crear baladas. Desde luego un arpegio que todos los que crecimos musicalmente en los 80 queríamos aprender en la guitarra. No es de extrañar que el grupo decidiera entonces hacer una especie de recopilatorio con sus mejores baladas, el Gold Ballads, que venía recopilando esas baladas que sacaron desde tiempos del Love Drive. Desde luego el disco se vendió como rosquillas y, como decíamos al principio, pues no era nada habitual que un grupo de rock tuviera su propio álbum de baladas. Después de un disco como Savage Amusement con medios tiempos como Rhythm of Love o We Believe in Love, encontramos algo que parecía imposible de hacer, y es que Scorpions superara ese éxito que habían tenido con Still Loving You, al menos con una balada. Nos referimos a su tema We Not Change, contenido en Crazy World, un tema de We Not Change desde luego que superó con creces todo el éxito que habían tenido, llegando al número 4 en Estados Unidos y al número 2 en Inglaterra, y que curiosamente pues se salía bastante del formato que Scorpions había hecho de balada, empezando con un silbido pues que se hace más importante casi que el arpegio que aparece en la canción. Aún así me voy a quedar con otra canción, otra balada de ese disco que seguramente ha quedado un poco infravalorada comparada a esta, ¿no? Nos referimos a Send Me an Angel, desde luego todo un tour de force para aquel que toque la guitarra. A partir de aquí, como sucedió con otras bandas que venían de décadas anteriores, en esta década de los 90, pues Scorpions empezaron a sufrir ese cambio, ese seísmo musical que se produjo, ¿no?, con la llegada del grunge y otros estilos alternativos. Aún así, encontramos grandes baladas y canciones, por ejemplo en su siguiente disco, Face the Heat, con temas como Under the Same Sun o Lonely Nights. A pesar de que sus discos posteriores, muchos de ellos no tuvieron tanto éxito, en ellos todavía encontramos grandes baladas. Tiro de lista ya que son unos cuantos. Tenemos en un disco bastante melódico como Pure Instinct canciones como Does Anyone Know, When You Came Into My Life o Are You the One, You and I, Kiss of Borrowed Time. En el disco Eye to Eye, también plagado de medios tiempos, pues canciones como por ejemplo A Moment in a Million Years. En Unbreakable tenemos Maybe I, Maybe You, una canción con piano, She Said. En el disco Humanity, el propio Humanity. En un disco como por ejemplo Sting in the Tail tenemos Lorelei o Sly. En Return to Forever canciones como House of Cards, Gypsy Live o un tema como Who We Are. Y en su último disco Rock Believer pues encontramos el tema When You Know Where You Come From. En fin amigos, pues haciendo un recuento en el que no es difícil a veces decidir si algo es un medio tiempo o es una balada, sobre todo por aquellos primeros tiempos, pues deciros que hemos encontrado hasta 42 canciones que podríamos considerar baladas, ¿no? Algunas más evidentes que otras, pero que desde luego han sido todo un referente, toda una carrera en la que este tipo de canciones han tenido un peso increíble y han influenciado a montones de bandas que han compuesto este tipo de canciones después. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que lo hayáis disfrutado tanto como ya haciéndolo.